En el siglo X, en un territorio inestable marcado por alianzas frágiles, emergió una figura que alteró el rumbo político de Europa Oriental de forma contundente e inesperada. Olga de Kiev jugó un papel crucial tras un asesinato que desencadenó una serie de acontecimientos marcados por la violencia, la astucia y el cálculo político. Lo que comenzó como una venganza personal acabó definiendo el poder de un reino en formación, aunque la historia de Olga guarda más matices. Después de consolidar su autoridad, entró en contacto con el cristianismo. Su conversión y posterior veneración religiosa hacen de su vida un relato complejo, marcado por la política, la guerra, la diplomacia y la religión. Os contamos esto y mucho más a continuación. Soy Federico Cardelús, periodista y divulgador. Y yo soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. La aparición del nombre de Olga de Kiev en la historia está ligada a uno de los episodios más violentos del nacimiento de la Rus de Kiev. A comienzos del siglo X, aquel territorio era una red de ciudades, tribus y élites que se disputaban el control de rutas comerciales en el Báltico y el Mar Negro. Kiev era el núcleo político, pero su autoridad dependía de la coerción militar y los pactos con los pueblos. Olga fue esposa del príncipe Igor de Kiev, gobernante de la Rus y miembro de la dinastía rúrica. De sus orígenes sabemos poco. Algunas crónicas la sitúan en la región de Pskov, perteneciente a una familia noble. Lo que sí sabemos es que su matrimonio con Igor la colocó en el centro del poder. La fama que le precede llegó tras el asesinato de Igor hacia el año 945. El príncipe acudió a recaudar unos tributos entre los drevlianos, tribu eslava opositora al dominio de Kiev. Según la crónica primaria, Igor exigió un segundo pago, lo que desencadenó una revuelta que terminó con Igor siendo ejecutado de forma cruel. Según esos mismos relatos, fue atado a árboles doblados que al soltarse desgarraron su cuerpo. Aquella muerte implicó para la Rus de Kiev una situación de vacío de poder. El heredero, Sviatoslav, era todavía un niño. Por tanto, Olga se vio obligada a ejercer la regencia. Otro elemento de riesgo de fragmentación, ya que el hecho de que gobernase una mujer no era habitual. Los drevlianos, confiados en su posición de poder, enviaron emisarios a Kiev con la propuesta de que Olga se casase con su príncipe. Sin embargo, la respuesta de Olga fue poco diplomática en el sentido estricto. Olga ordenó que los mensajeros fueran honrados y transportados en barco hasta el palacio, y allí, bajo su supervisión, fueron arrojados a una fosa y enterrados vivos. A continuación, solicitó una segunda delegación más digna y a la altura. Cuando llegó, se les invitó a bañarse antes de la audiencia, y mientras se aseaban, el edificio fue sellado y prendido fuego, acabando con todos de un plomazo. Pero eso no fue todo en su venganza. Olga organizó un banquete fúnebre en memoria de Igor en territorio drevliano. Durante la ceremonia, con los anfitriones ebrios, ordenó masacrar a miles de hombres. También llegó a emprender un asedio militar contra su principal ciudad, Korosten, y aquí dio su último gran golpe. El asedio acabó cuando Olga fingió aceptar la rendición a cambio de un tributo simbólico. Pidió aves domésticas. Cuando se las entregaron, ordenó que se les atasen materiales incendiarios para que cuando regresaran a sus nidos provocasen un incendio. Olga arrasó la ciudad de Korosten al completo. Estos actos, aunque a simple vista puedan parecer de venganza pura, respondieron a una función política. Olga eliminó de golpe a toda la élite drevliana, destruyó su centro urbano y envió un mensaje claro al resto de tribus. Su autoridad no se desafiaba sin consecuencias extremas. Olga también reorganizó el sistema de recaudación, antes itinerante y arbitrario, estableciendo puntos fijos y normas claras. Durante los años siguientes gobernó como regente y su administración ayudó a estabilizar la Rus de Kiev. En la historia es recordada como una líder diplomática que apostaba por el control interno, a diferencia de su hijo, que fue un líder militar y expansionista. Otro de los aspectos más destacados de su vida ocurrió en torno al año 957. Olga viajó a Constantinopla, donde conoció al emperador Constantino VII. Allí entró en contacto con el cristianismo. De hecho, se convirtió. Adoptó el nombre de Helena tras su bautizo, y las fuentes describen el acontecimiento como el primer paso para atraer la Rus a la órbita cristiana oriental. Eso sí, su conversión no implicó la cristianización inmediata del reino. Sviatoslav, su hijo,
Se mantuvo pagano y rechazó abandonar las tradiciones guerreras de su pueblo. Aún así, Olga ordenó construir iglesias sentando las bases para una futura transformación religiosa bajo el reinado de su nieto Vladimiro el Gran. Olga murió finalmente alrededor del año 969. Fue enterrada según los ritos cristianos, un detalle que cobra más relevancia cuando entendemos que la Rus era un territorio mayoritariamente pagano. Con el tiempo, su figura fue reinterpretada por la tradición ortodoxa hasta que en 1547 fue canonizada como santa. Olga de Kiev es recordada primero como gobernante implacable y segundo como precursora del cristianismo en la Rus de Kiev. Su imagen aparece en monumentos, literatura y debates sobre el origen del Estado. Olga es el vínculo entre la violencia fundacional de un reino y los procesos diplomáticos, así como el cambio religioso de la Europa medieval. Recuerda que Despierta tu Curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Y no olvides compartir el podcast si has disfrutado con nuestras historias.